Bendiciones, amados hermanos, les habla su pastor Germán Osorio y el día de hoy vamos a dar inicio a este culto virtual y vamos todos a disponer nuestro corazón para alabar, adorar a nuestro Señor y escuchar su palabra. Amados hermanos, hoy día de hoy vamos a cantar juntos y vamos a alistar nuestras palmas y nos vamos conectando y poniéndonos cómodos para disfrutar de este culto virtual. 1, 2, 3, va. Ven, Espíritu Divino, ven, acércate a mí. Ven, Espíritu Divino, ven, acércate a mí. Apodérate, 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 todo mi ser. Apodérate. Esa ha sido la alabanza y ahora vamos a pasar al tiempo de adoración. Gracias, Señor. Gracias por todas las cosas que tú haces, poderoso. Restauraré hoy el fundamento, las calzadas restauraré. Levantaré muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Restauraré
este tiempo de adoración y ahora vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios y conmigo será hasta otra oportunidad. Que Dios me lo bendiga. Dios bendiga a cada persona que escuche la palabra que vamos a enseñar este día. Amén. El tema tiene por nombre los que perdieron su llamado. Oh, Señor. Quiero referirme no solamente al llamado de perder la salvación, sino al llamado ministerial Amén. que muchas personas tienen, pero dejan de tenerlo por su desobediencia a Dios. Muchos quieren prestigio o muchos quieren salvación y empiezan con mucha fuerza, pero en el camino se cansan y dejan de obedecer a Dios. Amados, Amén. todo, la palabra de Dios es obediencia, obediencia, obediencia. La Biblia dice que la salvación es por fe. Amén. Y cuando uno tiene fe en la palabra de Dios, la va a cumplir. Amén. Aquel que no tiene fe no la cumple, porque Amén. no cree que se va a cumplir. O sea, puede decirlo con sus hechos, pero o con su boca, pero con sus hechos se lo niega. Para entender esto, vamos a ver lo que dice el libro de Lucas capítulo 16, del versículo 10 al 15. Amén. La palabra del Señor dice así: el que es fiel en lo muy poco, también lo es, en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Amén. Pues si las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Vuelvo a leer el versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Amados, Dios les habla a los fariseos, porque estas personas tenían por hábitos o costumbre obligar a otros a obedecer. Amados, Dios nos llama para la salvación, es un llamado, pero también es un llamado para el ministerio. Muchos llegan a ser ministros, pero pierden su llamado porque no hacen la voluntad de Dios. Muchos son llamados para ser salvos, pero no alcanzan la salvación porque no le obedecen a Dios. Es lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel. Dios les habló, les dio mandamientos y les dijo que ellos iban a vencer a sus enemigos, siempre y cuando no adorasen falsos dioses y no desobedecieran a Dios. Pero los israelitas o los judíos no hicieron caso, se olvidaron de Dios, empezaron a hacer su voluntad y se fueron perdiendo poco a poco, amados. Pero también lo más penoso es que los mismos sacerdotes, los mismos ancianos, los conocedores de la palabra, también se empezaron a corromper. Qué importante es la santidad. Primero empieza por la cabeza. En otras palabras, la santidad empieza por los demás arriba. Entonces los demás arriba tienen que poner orden a los que están más abajo. Y nadie puede llegar arriba si no vive una vida de santidad. Y si alguno llega, pero en el camino se corrompe o deja de hacer la voluntad de Dios, entonces va a perder el llamado que tiene. El libro de Lucas capítulo 16, versículo 10, la palabra del Señor dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto o infiel, también en lo más es infiel. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién podrá dar lo que es vuestro?
Verso 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Amados, los fariseos tenían una característica: ellos obligaban a las personas a obedecer, pero ellos no obedecían. Pero ellos aparentaban ser puros, ser limpios, ser santos, pero no lo eran porque no había obediencia. Amados, en mi vida cristiana he visto cuántos hombres de Dios y mujeres que empezaron muy bien, dejaron de obedecer y perdieron su llamado y perdieron su ministerio. Lo más penoso es cuando un ministro, hombre o mujer, pierde su llamado. Pero no es porque Dios se lo quitó, porque Dios es malo. No, la persona lo pierde porque hace maldad, desobedece a Dios. Quiere cumplir una parte, pero no quiere cumplir todo. Quiere aparentarse ser santo, pero no lo es. Y bien claro dice acá que Dios conoce los corazones, a quien nunca podemos engañar. El que todo lo sabe, el que todo lo conoce, Él conoce nuestro proceder diario. Por lo tanto, en todas las iglesias, en todos los tiempos, muchos hombres perdieron su llamado y su ministerio porque no querían hacer la voluntad de Dios. Y esto está en Mateo 23. Encontramos en 23 una palabra que nos hace entender lo que Dios quiere. Antes de hablar de las señales, el Señor le va a hablar al pueblo de Dios. Dice Mateo 23:1. Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacerlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dios mismo dice: no hagan como hacen los fariseos. Obedezcan la palabra ustedes, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué cosas hacían los fariseos, los escribas? Dice: porque dicen y no hacen. O sea, dice: obedece, haga la voluntad de Dios, pero ellos no lo hacen. Entonces, esos son los que pierden su llamado. Esos son los que pierden lo que Dios les quiere dar. Verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensañan sus filaterías y tienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las casas, en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas, y los saludos en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, que quiere decir maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro en Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Dice algo más. Estos, dice, aman los primeros lugares. Obligan a las personas a obedecer, pero ellos no obedecen. Dice el verso 9: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Amados, Dios no habló de los sacerdotes, porque Dios había santificado a los sacerdotes, pero los sacerdotes eran lo mismo que los fariseos. Y como los sacerdotes se habían llenado de orgullo, de soberbia, de maldad, y no obedecían a Dios, es por eso que Dios les quita el ministerio. Dios le quitó el ministerio. ¿Cómo se los quitó? Con el nuevo pacto. Porque cuando Jesús fue a la cruz por causa de los sacerdotes. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos acusaban a Jesús, pero de una manera injusta, con mentiras, lo llevaron a ser crucificado. Dios les quita el ministerio. ¿Y qué cosa forma Dios? A través de Jesucristo. Los nuevos ministerios son el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. A partir del nuevo pacto ya no hay sacerdotes. ¿Sabe por qué? Porque el sumo sacerdote es Dios.
Así que ya no hay necesidad de que los sacerdotes vayan avanzando hasta llegar al sumo sacerdote, porque la Biblia dice que el sumo sacerdote es Dios, y Jesucristo. Y Jesucristo es sacerdote eterno. Ya no se necesita de otro sacerdote, pero el Señor a su iglesia le dice, ustedes son sacerdotes. Le llama sacerdote a todos los que hacen su voluntad. Pero ya no hay sacerdote como lo había en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, en algunas iglesias que le llaman sacerdote, la palabra ya no existe. Estamos en el nuevo pacto. Dice el Señor, verso 13, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Dios le dice a los fariseos, los escribas, ustedes cierran la puerta para que las personas no lleguen a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no entran ustedes ni dejan entrar. ¿Por qué dijo esto? Por el mal ejemplo que tenían los fariseos. Decían cumplir la palabra, pero no lo cumplían. Decían hacer la voluntad de Dios, pero no lo hacían. Y ellos contaminaban a los demás. En todas las iglesias, el primero que tiene que obedecer es la palabra, los pastores, los líderes, los ministros de alabanza, aquellos que tienen un llamado y un ministerio. Si algún líder, algún pastor no obedece a Dios, pues pierde su ministerio. En todas las iglesias, aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios, pero quieren llamarse pastores, quieren llamarse líderes, pero no obedecen a Dios, obedecen una parte y otra parte, no. Pues ellos pierden su ministerio. El llamado es santo. El llamado es santo. El Señor, ¿qué le dice a los fariseos? Le dice hipócritas. Amados, aquellos pastores, ministros, líderes, que quieren que le llamen pastor, pastora, líder, ministro de alabanza, pero no obedecen. ¿Sabe qué? Ellos pierden su llamado. Pero no solamente pierden su llamado, sino el Señor le llama hipócritas. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Le dicen a los demás, hermano, usted tiene que obedecer esto, pero ellos no lo hacen. Por eso que el Señor le llama hipócritas. 14. Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, le vuelve a decir, porque devoran la casa de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Amados, ¿ha visto usted, conoce a alguien que haga largas oraciones pero que no obedece? El que uno haga largas oraciones no lo hace santo. Santo es porque uno obedece. Y el Señor les dice así: ay de ustedes, fariseos, que hacen largas oraciones para ser vistos de las personas. Entonces cuando la persona dice, oh, mira qué ungido es este hombre, qué ungido es esta mujer, mira cómo ora. Pero Dios, que conoce que no le obedece, entonces le llama hipócritas. 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, le voy a decir, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que de vosotros. O sea, aquellos que ganan almas y traen almas, sí, pero con su comportamiento, en lugar de enseñarle correctamente con ejemplo, no les enseñan con ejemplo, y esa es la causa de que los otros que vienen tampoco aprenden y tampoco quieren obedecer. ¿Por qué? Porque ven a los líderes o ven a los pastores que no obedecen. Los pastores son los primeros que deben orar, deben clamar de día y de noche. Pero lo mismo deben hacer los líderes, diáconos, todos los que tienen ministerio. Porque esa es la forma de enseñar, con ejemplo. Pero ¿por qué hago largas oraciones? Eso no me hace santo. Porque conozco la palabra, eso no me hace santo. Tengo que obedecer todo lo que Dios manda. Si uno no hace la voluntad de Dios como Dios manda, pues pierde el llamado. 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que dices alguno, jura por el templo, y empieza a hablar lo mismo el Señor. Verso 23.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. O sea, hay algunos que diezman, ofrendan, pero ¿qué cosa han dejado? La justicia. ¿Qué cosa es la justicia? La obediencia a Dios. La obediencia a Dios, esa es la justicia. ¿Qué más dice? La misericordia para con los demás. Y la fe. ¿Y qué entendemos por fe? Fe es hacer la voluntad de Dios. Creer. Obedezco porque creo. Hago la voluntad de Dios porque creo. Si no creo, no hago pues. Obedezco una parte, otra parte no. Obedezco lo que me conviene y lo que no me conviene no lo hago. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien que es así? Pues esos pierden su llamado. Esos pierden su ministerio. Quieren jactarse de tener llamado y tener ministerio, pero no quieren obedecer. Siempre habrá excusas para no hacer la voluntad de Dios. Como pastor, mi obligación es decirle a cada uno, no pierdas tu llamado, no pierdas tu ministerio por desobediencia. Algunos dirán, bueno, me voy a otra iglesia. Peor va a ser. Yo quiero decirles, de esta iglesia y de todas las iglesias, las personas se han ido, muchos, están en el mundo. ¿Sabe qué? Un 10% tal vez busca otra iglesia y se acostumbre. Pero el 90% se va al mundo. Pero cuando van a otra iglesia su comportamiento es igual. Entonces están dando una iglesia, otra iglesia, dando vueltas por un montón de iglesias. Pero no son de bendición en ningún lugar. Son maldición más bien. Porque creen saber mucho, pero no saben lo que es obediencia. Verso 25. 24 dice, guía de ciegos, coláis el mosquito y tragáis el camello. Un ciego es aquel que no ve. ¿Cómo puede guiar a otro ciego? Un cristiano que no obedece, ¿cómo puede guiar a otro? 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes al sepulcro, blanqueados por fuera a la verdad, y se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de inmundicia. Dice el verso 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. ¿Cómo les dice a estos? Serpientes, generación 33. Miren cómo les llama el Señor. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto es lo que hacían los fariseos. Esto es lo que hacían. Y en las iglesias hay un montón de fariseos, en todas las iglesias. Se llaman cristianos, pero no obedecen. Pierden su salvación y pierden su llamado. Los que dirigen la iglesia tienen la obligación de aquel que no quiere obedecer a la palabra del Señor, tiene la obligación de decirle, no puedes ser ministro acá. Lo perdiste por tu desobediencia, porque eres mal ejemplo para los demás. El Señor, en el libro de Efesios, capítulo 4, y aquí termino, el Señor va a decir así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la ley, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, el Señor ha formado 5 ministerios
apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Ya no hay sacerdotes, hermanos. Ya no hay sacerdotes. ¿Por qué perdieron los sacerdotes esto? Porque estamos en el nuevo pacto. ¿Cuándo empezó el nuevo pacto? Empezó el día que Jesucristo fue a la cruz. Porque todo pacto se empieza con sangre. Cuando Jesucristo fue a la cruz, derramó su sangre, por eso le llaman el Cordero. Cordero de Dios. Entonces, a partir de esa fecha, ya no hay sacerdotes. Si un sacerdote quiere ser sacerdote, pero no tiene el Espíritu de Dios, ¿cómo puede decir que es de Dios? Porque los sacerdotes o los hijos de Dios, ¿qué cosa es lo que tienen? El Espíritu Santo. Y Dios no le da el Espíritu Santo al que no hace su voluntad. Dios no le da el Espíritu Santo al que no hace su voluntad. Entendámoslo, por favor. Dios no le entrega su Espíritu al que no obedece. Amados, yo te recomiendo, arrepiéntete. Si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, arrepiéntete. Si tú obedeces una parte y otra parte no obedeces, arrepiéntete. Todavía hay tiempo de arrepentimiento. No pierdas tu salvación. Tampoco pierdas tu ministerio. Y si lo pierdes por desobediencia, no culpes a otro, cúlpate tú. Cúlpate tú, por favor. No culpes a otro. Es Dios el que da el llamado y es Dios el que lo quita. Es Dios el que da el ministerio y es Dios el que lo quita. No es el pastor, es Dios. Pero es por responsabilidad de cada uno. Los pastores quieren que todos crezcan y avancen. Pero ¿cómo puede crecer alguien que no quiere obedecer? Alguien que solamente obedece lo que le conviene o lo que le gusta, y lo otro no. Alguien que solamente quiere ser ministro, quiere ser pastor o pastora, para que la gente hable bien de ellos, pero no quieren obediencia. Piénselo bien, amados hermanos. Los amo. Los amo. El domingo 27 tendremos Santa Cena, la Iglesia Jesús mi Pastor. Que Dios me los bendiga. Shalom.